en este día. Esta vez fueron 9 meses de ausencia, el tiempo más largo que hasta la fecha, pero por razones obvias estaba ocupado en otros asuntos. Hoy cumplimos 3 meses, Carol y yo, de casados, el octubre 20 del año pasado, y tengo unas palabras en base a eso como testimonio, pero terminando con palabras espero que sean de exhortación, de ánimo para todos igual. Y no tardaré mucho porque también Carol viene preparada para contar algo que está muy cerca de su corazón ahora también. Y en ese momento pasará a ella con Violeta para que ella traduzca, ¿no? Bien, supe de Carol hace 1 año y 3 meses. Conocí a su hija Abril, ella tiene 5 hijos, Abril es la mayor, en un seminario, un taller de 3 días en el pueblo cerca de donde vivía. Y el último día del taller nos dimos cuenta que era un enlace, porque Abril conoce a Rebeca, mi hija, porque asisten a la misma congregación ahí. Y yo en mis momentos he asistido con ella también. Entonces me comentó de salida que también sus papás habían sido misioneros, que hacía un tiempo que había fallecido su propio papá, el esposo de Carol, y mucho gusto y hasta luego. Luego, un domingo, el domingo que seguía, Carol saliendo de su estudio, estaba en una plática con algunas personas ahí. De repente voltean y le preguntan, Carol, para que te vuelvas a casar, ¿qué tipo de hombre necesitas? Antes contestaba en broma, y esta vez se le ocurrió contestar, tendría que ser pastor o misionero. Al día siguiente, se vio con su hija, quien le comentó, fíjate mamá, acabo de conocer a un señor que... Y es cuando Carol comenzó a perseguirme en internet. Nos vimos, en serio, ella comenzó a ver mis blogs y la conexión fue por ahí para comenzar y luego por el Face. Nos vimos por primera vez algunas semanas después en un café y poco a poco, bueno, no tan poco a poco, fuimos descubriendo lo que compartíamos en común. Número 1, una relación personal con el Señor Jesucristo. Ella desde joven, realmente de la edad entre sus años universitarios es cuando realmente se dedicó a Cristo. Y yo más o menos a la misma edad con Linda. Segundo, ambos habíamos dado nuestros corazones y vidas a la obra misionera. Y ella con su esposo Milton estuvieron años en Japón como misioneros en algo que nosotros hacemos también, haciendo discípulos y levantando congregaciones. Y yo, obviamente, para los que no me conocen, yo con mi esposa comenzamos en El Salvador, en Centroamérica, unos años, y terminamos en Coatzacoalcos, Veracruz, unos meses, casi 1 año, y de ahí, convencidos después que el Señor nos trajo a la península de Yucatán y aquí a Cancún, donde vivimos 36 años más o menos, ¿no? Número 3, ambos perdimos a nuestras parejas mientras servíamos. Milton se fue, van a ser 7 años ahora en abril, y 2 de febrero van a ser 4 años que se fue Linda. Ambos, Carol y yo, leemos. Nos encantan autores como John Piper, que algunos conocerán, otros como Timothy Keller, que su libro sobre las razones por la existencia de Dios me ayudó en mi momento con algunos discípulos, y compartimos ese gusto. En la mesa después del desayuno, hoy por hoy, estamos leyendo una obra de Piper que se llama Gracia Futura. Es muy, muy edificante. Disfrutamos la plática sobre las cosas de Dios.
ambos escribimos. Carol valoró su último blog sobre su hija. También ambos habíamos llegado al punto de resignación a la voluntad de Dios, pero seguíamos medio convencidos de que si Dios diera otra oportunidad para algo en nuestras vidas, dispuestos estábamos. Ambos compartimos, bueno, ninguno de los dos tenemos una visión de jubilados como un par de mecedoras, yo fumando mi pipa y ella tejiendo suéteres para sus nietos. Seguimos maravillados de la manera en que Dios nos juntó. En una ocasión le comenté a mi hija Rebeca mis inquietudes. Esto fue mucho antes de mi decisión de cambiarme a Estados Unidos. Fue un tiempo difícil de mucha reflexión y oración. Y me contestó mi hija: papá, bienvenido eres si te mudas a Washington, pero toma en cuenta que aquí no encontrarás pareja nunca. Nos han animado a mí y a Carol las afirmaciones de la verdad de la Biblia, que la verdadera libertad proviene, o se basa más bien, en una relación monógama. Qué precioso es contar con pareja cuando el Señor es. Que el verdadero gozo se basa en vidas individuales cimentadas en la palabra, maduradas sobre la marcha por experiencia y solidificadas mediante el duelo. Otra afirmación, que esperar la boda para las relaciones íntimas es el mejor camino. Que no tenemos que esperar la muerte para experimentar el gozo de una vida plena en la aceptación y el amor de nuestro Dios. Nos falta mucho por aprender, pero podemos garantizar cuando menos dos cosas. Una, no hay otro ser humano que te pueda completar y verdaderamente llenar tu vida. Únicamente una relación personal y viva con Dios mediante el Señor Jesucristo lo hará. A veces buscamos de otra persona lo que solamente Dios da. Y eso es un problema para ti y para tu pobre pareja también. Debemos saber existir y vivir gozosos y plenos nosotros con el Señor Jesucristo, primero y antes de buscar pareja. En ese caso, ambos se juntan sólidos en Cristo y ambos realmente se pueden beneficiar y fortalecer. En 1 Timoteo 6, el versículo 6 dice: el contentamiento acompañado de la piedad es ganancia. No, es al revés. Algunos dirían que el contentamiento, que la piedad acompañada de ganancia es contentamiento. Y no. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vida en Cristo y contentamiento. Eso recibimos de Dios, no de ninguna pareja. Primero que nada, tiene que ser la base de nuestras vidas. Y número 2, tú cuentas, y estoy cada vez más convencido de este principio, tú cuentas con todo lo que necesitas ahora mismo en Cristo para ser y servir dignamente en el reino de Dios. Conforme vayas sirviendo, se te abrirán puertas de acuerdo al designio soberano de un Dios que te ama infinitamente. Es muy cierto. Ponemos a otras personas adelante como estorbo o como obstáculo o como razón por la cual no vivimos gozosos, no servimos y no compartimos con los demás las maravillas de Jesús. Y realmente esos pretextos son equivocadamente situaciones que percibimos y nos gusta llamar la situación pretexto, pero realmente no hay. Tú cuentas con todo lo que necesitas porque tienes a Cristo si eres hijo de Dios. ¿Qué más falta para que vivas de acuerdo a su perfecta voluntad?
En San Juan 19, único pasaje que pido que busquen para acompañarme. Juan 19, 23 a 24. Juan 19, 23 a 24. Y este es un pasaje que me ha comentado Carol, y la verdad me ha llamado la atención para lo que quiero comentar ahora. Juan 19, 23, 24, obviamente el momento en que Cristo en la cruz, y el relato dice así, versos 23, 24, ¿me acompañan? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Yo nunca le sacaba más jugo de este pasaje que el hecho de una profecía más, un detalle más que Dios cumplió, que comprueba que esta historia estaba ya programada y que la crucifixión de Jesús era cosa preordenada por Dios. Pero aparte, comencé a estudiar, repito, por el comentario que me hizo Carol, qué curioso, toman su vestido, como que su chaleco, ¿no? Y en cuatro pedazos. Y supongo que porque eran 4 soldados que estaban viendo eso. La túnica viene siendo una tela más ligera, más bien servía como ropa interior, de forma de zarape, pero no pesado. Y era ropa interior tanto para hombre como mujer. Y en su caso, es de un solo tejido, no tiene costura. Entonces aparentemente rompen la vida de Jesús y destruyen al que decía ser hijo de Dios, el Mesías. Pero la túnica representa un solo tejido que no rompieron, cumpliendo las Escrituras. Y me hace pensar en que el Señor Jesucristo mismo, no le dio el susto ni la decepción, no era sorpresa de que los llevaran a la cruz. Todo era programado. Su vida, su historia, de un solo tejido, sin costura. Pero representa lo que son nuestras vidas también. Nos podemos sentir como una tela rota en 4 pedazos o más. Y no entendemos los cambios y las transiciones tan drásticos que Dios mismo permitió en nuestras vidas. Y no nos explicamos el porqué de muchas cosas, pero por detrás está el tejido de tu vida sin costura, una sola historia de principio a fin. Tú no ves el futuro, tú ves lo que queda de tu vida aquí en esta tierra, pero de un solo tejido significa preordenado desde antes del mundo, tu salvación en Cristo Jesús y tu eternidad con Él establecida. Una sola historia. No sé tú, pero en mi caso, con cada año, con cada día y con cada vuelta y capítulo nuevo, siento más confianza cada día de que Dios está en control de esto. No hay accidentes, no hay imprevistos con Él. Y mientras nos sentimos asustados o qué va a pasar y preocupados y todo, realmente son nuestras emociones. Dios no duda de ti. No se pregunta si, a Greg, ¿lo sigo guardando o ya me fastidié y lo tiro a la basura? Ese es un hecho. Él no pierde ninguno de los suyos. De un solo tejido tu vida, Dios ha previsto y ha prefijado lo que va a hacer en ese sentido. Y podemos confiar en el hecho de que al atravesar los valles, pues por algo Dios permitió que los pasáramos. Tu vida es una sola historia, un solo hilo. Así. Eso me ayuda cuando lidio con lo que lidio estando en Cancún a estas alturas. Es una nostalgia tremenda que duele hasta la panza. En serio. Sigue siendo aquí mi lugar favorito para predicar.
aunque no soy el pastor aquí todavía. ¿Sí? La nostalgia viene acompañando este nuevo capítulo en mi vida. Voy a citar a un filósofo famoso que todos conocen, Frodo Baggins, en El Señor de los Anillos, hablando de su tío Bilbo, hablando Frodo, decía a menudo que solo había un camino y que era como un río caudaloso. Nacía en el umbral de todas las puertas y todos los senderos eran ríos tributarios. Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta, solía decirme. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pies, no sabes hacia dónde te arrastrarán. La pura geografía dice mucho. Greg, Wisconsin, norte de Estados Unidos, El Salvador, Centroamérica, México, Washington. Carroll, Ohio, Washington. Japón, Okinawa, Washington. Y ahí nos encontramos. Junto con eso, la experiencia que compartimos ambos de 2 países, 2 idiomas. Aunque Japón y México no son muy parecidos. Sí. Carol lo ha contado así. Los misioneros viven el choque cultural en 2 fases. La primera, llegando y bajando del avión, no entiendes lo que están diciendo. La segunda fase es cuando sí entiendes lo que están diciendo. Esta experiencia de ser discípulos en otro mundo y ver fundada alguna congregación de creyentes implica que se te amarre el corazón a la gente con que Dios ha permitido que trabajes. El sumo gozo que sientes por la constancia en Cristo que hasta la fecha ves. Y ahora esto para mí es esta nueva etapa, casado con una mujer tan entregada al Señor que ama a Jesús. No tiene precio. Nunca hubiera predicho hacia dónde mis pies me arrastrarían. Una vida tan cambiada, capítulos cada vez más inesperados y distintos, y las emociones encontradas de una vida que llevo ahora, chocando con una vida de muchos años que ya no. Pero lo que quiero decir es que no creo que sea una nostalgia equivocada, ni mucho menos nociva. Una nostalgia nociva es la que extraña y añora vanamente lo que fue. Los buenos tiempos de antaño, las aventuras que vivimos. No. Pero en mi caso no es tan así. Simplemente no dejo de querer y extrañar a amigos y hermanos de mucho tiempo. La distancia no permite que convivamos con la frecuencia que yo quisiera. Extraño la comida, los olores, el ruido, el idioma y mucho más. Sí, las buenas aventuras producen la nostalgia. Pero, ¿qué aventuras fueron? Linda, mi primera esposa, que ya está en el cielo con Milton, el primer esposo de Carol, solía decir, lo hicimos. Pretendíamos vivir por algo mayor que nosotros mismos. Y aquí estamos. No hay nada más trascendente que hacer discípulos y establecer congregaciones de creyentes en Jesucristo. No hay nada más satisfactorio en la vida que ir a México o Japón o a la casa de al lado para ver un alma entregándose a Cristo Jesús. Nada más glorioso en la tierra hay que el inicio de un rebaño nuevo que madure y termine multiplicándose. Sí, la nostalgia duele, pero he decidido hacer las paces con ella, porque el tipo de nostalgia que padezco es el mejor. Es mucho más gratificante esta nostalgia que una vida vivida sin nunca haberme pasado el umbral de mi casa.
sin nunca haberme metido en el camino. Y luego en esto también hay una advertencia para los que dependen de lo vivido para su felicidad actual. Pienso tristemente en mi abuelo materno, que tuvo una vida riquísimo, lleno. Él fue una influencia sobre mí en muchas maneras que no viene al caso ahorita. Pero en sus últimos días y semanas, después de su lucha con un tumor cerebral, se fue a sus 82 años. Pero de sus últimas palabras recuerdo, uy, qué vida tuve. Nunca pensé que pudiera haber sido lo que fui, las aventuras, el suspenso, los trabajos con los sindicatos, o sea, una vida llena. Pero que yo sepa, mi abuelo murió con sus memorias y sin Cristo. Tengo una advertencia para los que quieren descansar hoy sobre lo de antaño. Para ustedes, solo habrá una escalera descendiendo en sombras y tenebrosidad, pues la memoria de nuestras aventuras pasadas morirá con nosotros. A menos que, en este caso, a menos que nuestras aventuras hayan sido de un solo tejido con la voluntad de Dios. En ese caso, la muerte significará reunión gloriosa con los que se nos adelantaron, hablando de amigos de siempre, ¿no? El disfrute de los despojos de la victoria por nuestra trayectoria en el servicio de Jesús hoy, más aventuras, regocijo eterno en la gloria de nuestro Dios. Y termino con este pasaje de 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! Lo bueno queda por adelante todavía. Oremos. Señor, gracias por tu amor por nosotros, por cada rostro aquí. Cada quien tiene su historia. Y gracias a ti, Señor, porque a los que has alcanzado mediante la sangre de Cristo Jesús, nuestra historia continúa juntos, celebrando juntos en tu presencia para siempre jamás. Eres misericordioso y generoso con nosotros. Amén. Va a pasar Carol con Violeta ahora. No, Carol no. Solamente para Violeta. Sí, gracias. Probando. Probando. Es un gozo estar aquí. He oído mucho de ustedes y ha sido un placer venir con mi nuevo esposo y conocerlos a todos ustedes y compartir con ustedes hoy. Quiero compartir con ustedes los retos que hay en mi vida, por los cuales estoy pasando. Sobre mi hija mayor, está luchando con cáncer, grado 4. Y esto es lo que pasó. Esto que voy a relatar pasó en diciembre. Llamen a la enfermera. Sus palabras de mi hija interrumpió nuestras risas. Hasta ese momento habíamos estado los 4, Greg, yo, el esposo de Abril, Rick. Estábamos haciendo un tipo de picnic en la sala de oncología, mientras mi hija estaba recibiendo su 8ª dosis de quimioterapia para combatir el cáncer. Rick y Greg rápido movieron sus sillas de nuestro círculo para dejar pasar a las enfermeras.
Después vi la cara de Abril, con un color rojo subido y empapada en sudor, y las enfermeras corriendo para hacer su trabajo. Yo retiré mi banco para dejar pasar al equipo de oncología y estreché mi mano. Podía seguir tocando el brazo de mi hija. Dios, cerré mis ojos y dije, Dios, ayúdame, clámame, clamé en silencio. Mientras la presión de Abril bajaba a 60-40, la mía subía como un elevador rápido. El temor me apretó más fuerte mientras oraba en pánico. Mi mano libre alcanzó la de Greg, quien estaba conmigo en medio de esta emergencia. Mientras tanto, trataba de mantenerme tranquila, porque mi hija necesitaba a una mamá adulta y no de una adolescente en drama. Abril había sido diagnosticada el verano pasado con cáncer de colon nivel 4 y cáncer del hígado. Y de alguna forma ella seguía viviendo llena de valor y el yo puedo. Su alegría me había calmado. Seguro va a poder derribar esta enfermedad tan terrible. Seguro sería una entre las 6 de 100 que viven después de 5 años. Yo casualmente había asumido, viendo como espectadora la batalla que tenía mi hija, pensando que nuestro picnic en oncología seguiría tranquilo como las otras 7 sesiones de quimioterapia. Pero ahora mi esperanza y optimismo fue templado por la reacción tan adversa a las mejores drogas para su pelea. Una realidad no tan aceptable. Ya no podía esconderme en el pero ahora mi esperanza y optimismo fue templado por la reacción tan adversa a las mejores drogas. Una realidad no tan aceptable. Ya no podía esconderme en el confort de la negación. Tuve que enfrentarme a la realidad. Al menos que Dios milagrosamente la sanara, mi hija adorada podría morir. Mi mayor temor era que su muerte dejara un hoyo tan profundo que nunca sanaría. Finalmente, después de 30 largos minutos, pasó la emergencia. Su presión y niveles de adrenalina regresaron a su normalidad. Los 4 regresamos de nuevo a nuestro núcleo y dejamos salir un suspiro muy audible, como los que están en un carro que casi cae a un precipicio. Después de una oración de gratitud y abrazos largos, nos despedimos. Greg y yo nos fuimos agradecidos que este día no sería grabado en granito en la tumba de mi hija, pero mi alivio estaba turbado por las nubes alargadas que hacían sombras de muerte. Mi mente, lo que hago cuando necesito consuelo, le pido al Señor por un versículo. Y el versículo que vino no fue muy pasible, no fue muy linda de confort. Fue una escrita en Eclesiastés 7:1b. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué? Seguro que Dios no estaba de acuerdo con Eclesiastés, un predicador pesimista. Tentada a no aceptar este versículo, decidí ver la posibilidad de encontrar
oro escondido en un mensaje tan sobrio. ¿Cómo puede ser mejor el día que mi hija muere que el día que nació? Encontré la respuesta en el versículo siguiente, Eclesiastés 7:2. Dice, mejor es la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive le pondrá en su corazón. La verdad es que todos somos mortales, todos. Deseo que mis otros 4 hijos esperen su turno y no se me adelanten a su mamá. Pero ellos también morirán, como todos mis 14 nietos. Mi nuevo esposo Greg, un regalo de Dios, un regalo de Dios después de 6 y algo meses de estar viuda. Él también dejará esta vida, a lo mejor antes que yo. Y al juez decir, para, me estás deprimiendo. Yo sé que voy a morir, pero no lo quiero pensar ni hablar de ello. Nuestra cultura niega la muerte y rápido cambian el tema de nuestra inevitable partida. Nos gusta mejor perfumarla y polvearla en lugar de llevarla al corazón. Como dice Eclesiastés, llevarlo al corazón. ¿Cuál es el valor de pensar sobre nuestro funeral en lugar de enfocarnos en nuestra próxima banquete? Sabiendo que nuestros días son contados, nos ayuda a vivirlos mejor. ¿Se acuerdan del parábola de los talentos? Cómo gastamos estos talentos afecta nuestras ganancias después. La muerte no es el fin, sino la puerta al cielo para los que seguimos a Cristo. Aceptando la realidad de nuestro corto tiempo en este lado de la eternidad, nos motivará a redimir el tiempo. En la misma forma que saber que viene visita a tu casa a cenar y te ayuda a enfocar tu energía. Así es como quiere que Dios. No hay mucho tiempo. Hasta los bebés que veo aquí esta mañana. Y lo que hacemos, lo tenemos que ver y hacer con corazón. Eclesiastés 7:3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendrá el corazón. No se oye extraño, pero está escrito en las escrituras en otro lugar. Es natural querer envidiar el dolor, pero Pedro nos contradice a no querer pensar en esta forma de estímulo. Nos llama a abrazar las dificultades no merecidas, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Enfrentándonos a los retos de la vida con confianza calmada en lugar de rechinar de dientes, esto glorifica a Dios. La actitud correcta al dolor promueve el crecimiento. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que si queremos
sufriendo bien produce fruto dulce en nuestras vidas. En 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las cosas buenas salen después de pasar. La gracia es gratis, pero para crecer en ella depende de confiar en Dios. A través de las pruebas, continuamente confío con esperanza en la sanidad de mi hija. Pero cualquiera que sea la decisión de esta batalla, el sufrimiento me sazona. Todavía amo una fiesta, pero me doy cuenta, me gusta juntarme con gente, me gusta risa y que estén contentos, pero me doy cuenta que los buenos tiempos son temporales. Como Eclesiastes 7:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si vives más para el placer, se va a secar como un río sin agua, pero si buscas a Dios, Él va a meter el placer y el gozo de la vida. Nunca es aburrido. Y estoy muy agradecida por todos los días que vive mi hija. Pero cualquiera que sea, ella ha abrazado a Jesucristo desde que tenía 3 años. A todos aquellos que, como ustedes, es la puerta a la presencia de Dios, en donde estaremos juntos para siempre. Alabemos al Señor. Gracias.